La palabra que vamos a compartir hoy está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 31 al versículo 38. Permíteme leerlo, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Marcos capítulo 8, versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando Jesús a la multitud de sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, como te decía, estamos continuando con esta serie de exposiciones acerca de las buenas nuevas, acerca del Evangelio. Y lo que quiero hacer es la descripción que Jesús hace de cuál es el mensaje del Evangelio, de qué se trata y cómo Jesús espera que respondamos a la revelación de este mensaje. Para los que toman nota, voy a dividir el mensaje en 3 partes. La primera es el mensaje del Evangelio. La segunda parte va a ser el Evangelio según el mundo. Y la tercera parte va a ser el Evangelio según Jesús. ¿Ok? Aquí vemos en el capítulo 8 de Marcos que el Evangelio de Jesús tiene un cambio. Hay un cambio en la manera en cómo Jesús enseña, de cómo Jesús se relaciona con sus discípulos. Y esto inicia cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: oigan, ¿ustedes qué han escuchado acerca de mí? ¿Quién dice la gente que yo soy? Vemos que los discípulos les dicen: es que unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Pero Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué creen? ¿Ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro, uno de los discípulos, le responde: Señor, tú eres el Cristo. Por primera vez aquí en el Evangelio de Marcos, los discípulos confiesan públicamente que Jesús es el Cristo. Es la primera vez que los discípulos confiesan que Jesús es el Mesías, que Jesús es el rey que los judíos habían estado esperando, el rey que se les había prometido. El mensaje paralelo aquí en Mateo de en este mismo relato, Mateo dice que Jesús dice en Mateo que esto no se lo reveló carne ni sangre. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había recibido una revelación de parte de Dios para reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el rey que los judíos habían estado esperando. Y aunque la declaración efectivamente era correcta, porque era una revelación que venía de parte de Dios, aparentemente la interpretación que Pedro o que los discípulos le daban no era del todo clara. Porque ciertamente todos los judíos estaban esperando que regresara el Mesías, pero judíos
los judíos tenían sus diferentes interpretaciones de cómo debería aparecer el Mesías. Ellos sabían que venía el rey, pero no sabían, o ellos tenían sus ideas de cómo debería aparecer, cómo debería actuar, cómo debería ser su reinado. Pero Jesús, entendiendo este problema, les habla de cómo debería ser el reinado del Mesías que ellos estaban esperando. Y este es el mensaje del Evangelio. El primer punto, observa de nuevo el versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas cosas claramente. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que Jesús habla claramente acerca de su muerte y de su resurrección. Antes no había hablado de esto, pero ahora lo habla claramente. No lo habla a través de parábolas, ni de metáforas, ni de ejemplos. Dice claramente que el Mesías, el Hijo del Hombre, padeció muchas cosas, que debía ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que debía de morir, pero que también iba a resucitar. El rey que el pueblo judío estaba esperando, según las palabras de Jesús, tenía 4 características, aunque el mismo pueblo judío o los mismos discípulos no estaban enterados de ellas. El Mesías, el rey que estaban esperando, debía padecer, o sea, debía sufrir, debía ser rechazado, debía morir y debía de resucitar. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la buena nueva de Jesús. Veamos las características. La primera, el sufrimiento. Observa cómo inicia el versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. La semana pasada, el pastor nos compartió acerca de 1 Corintios 15, el resumen que Pablo hace del Evangelio. Y Pablo dice que yo les compartí lo mismo que viví, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, o conforme a las Escrituras. También que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La muerte y la resurrección de Jesús eran eventos que ya habían sido escritos, o ya habían sido profetizados, incluso años antes del propio nacimiento de Jesús. Y el evangelista, en este caso Marcos, retoma esta idea, Pablo, que como está escrito como fue escrito, cuando Marcos dice que Jesús les dijo que debía de suceder así. Y es que la verdad del rey que sufre, o el rey que padece, no fue un invento de un hombre. Pablo no se lo inventó. Marcos tampoco se lo inventó. Esto es algo que Dios ya había revelado en las Escrituras. Aunque la imagen de alguien que sufre no es la imagen de una persona victoriosa, no es la imagen de una persona poderosa. El Mesías que ellos estaban esperando, si los iba a librar de la esclavitud del Imperio Romano, el Mesías no podía ser una persona que sufre. Por eso no es una característica que los judíos asociaran a la imagen del Mesías que iba a venir, pero lo que ellos no alcanzaban a ver, o lo que los discípulos tampoco alcanzaban a ver, es que la libertad que el Mesías traería no es la libertad de la opresión de ningún hombre. El Mesías traería la libertad de la opresión del pecado. Para hacernos libres de la esclavitud del pecado, Jesús debía sufrir el castigo por nuestra culpa.
libres de la esclavitud del pecado. Jesús debía sufrir el castigo de nuestra culpa. Si vamos a Isaías 53, muy exhaustivo en estos puntos, explicando la obra de Cristo, porque el pastor ya lo explicó y creo que lo explicó muy bien. Así que no voy a ser muy exhaustivo, solamente quiero recordarte unas cosas. Y si hago referencia a algunos textos, si quieres anótalos, quédate ahí en Marcos y anota al margen las referencias para que en tu casa puedas regresar y puedas leerlas de nuevo. La primera es Isaías 53. El profeta dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Nuestra justificación es producto del sufrimiento de Jesús por nosotros. Jesús debía sufrir. Esta es una característica del Mesías. Él tenía que sufrir. Me gusta lo que escribió el pastor Miguel Núñez. En uno de sus libros dijo: en la cruz, Cristo fue tratado por el Padre como si Él hubiese vivido mi vida. El día que yo le entrego mi vida a Cristo, el Padre me trata a mí como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Jesús sufrió en la cruz el castigo de mi culpa para yo poder vivir los beneficios de su justicia. Entonces, nuestra salvación es fruto del sufrimiento del Rey que sufre. Ahora, Jesús también dice aquí en el versículo 31 que el rechazo es otra característica del Mesías. Observa el versículo 31. El Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas. Los judíos estaban esperando al rey que los iba a dirigir a la libertad de la opresión. Ellos esperaban que viniera un hombre que los iba a liderar y los iba a liberar del yugo de Roma. Y por supuesto, ningún judío iba a rechazar a un hombre que terminaría con esa esclavitud, que termine con ese yugo que los estaba oprimiendo. El rey que había llegado, el rey que estaba frente a ellos, los iba a librar de algo que era todavía más poderoso que cualquier ejército. El Mesías que había llegado, el que estaban esperando, los haría libres del poder del pecado. Pero este no era el rey que ellos estaban esperando. Entonces el Mesías de Israel llegó a Israel y fue rechazado. Pero sabes que así debía de ocurrir, porque Dios así dijo que iba a ocurrir. Esto lo revela el apóstol Pedro en una de sus cartas, en primera de Pedro 2:6. Escribe Pedro: pues esto se encuentra en la escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Dice Pedro, este precioso valor es para todos los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Lo que Pedro dice en este pasaje es que para los que creen en Jesús, Jesús se convierte en una piedra de gran precio, en una piedra preciosa. Pero para los que no creen en Jesús, Jesús
se convierte en una piedra de tropiezo. Pero Jesús debía de ser rechazado, porque Jesús fue rechazado por su pueblo. De esa manera Él pudo extender de su misericordia al resto del mundo. Así es como concluye Pedro en este pensamiento. Primera de Pedro 2 dice: pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. O sea, los que no creyeron en Cristo, que Cristo vino a ser una piedra de tropiezo, ellos, dice, para ellos estaban destinados. Pero ustedes, dice Pedro, es decir, los que creyeron, para ustedes, pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. El Mesías que llegó a Israel fue rechazado por su pueblo, y su misericordia se extendió a todo el mundo. Por eso es importante reconocer esta obra del Mesías, rechazado por su pueblo. Entonces nuestra salvación es fruto del rechazo que recibió Jesús. Nuestra salvación es fruto del rey que fue rechazado. La tercera característica es la muerte. Jesús es el rey que murió. Observa de nuevo versículo 31. El Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Debía de ser rechazado por los ancianos, los principales y los sacerdotes, y ser muerto. La muerte es una característica del Mesías. El rey que llegó era un rey que murió. Es que si Dios quiere demostrar que es justo, Dios debe de hacer justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando en el mundo vemos tanta injusticia? ¿Qué vemos cuando en el mundo parece que la justicia no existe? ¿Qué acaso Dios se ha olvidado de ser justo? ¿O acaso Dios no es justo? Bueno, la Biblia dice que Dios es justo. La Biblia dice que los juicios de Dios son siempre justos. La Biblia dice que Dios le paga a cada quien conforme a sus obras. Dios siempre paga conforme a lo que cada quien se merece. Entonces todos nosotros daremos cuentas delante de Dios por nuestras propias obras. Todos algún día estaremos delante de Dios dándole cuentas por lo que hemos hecho. Y el que no alcance la justicia necesaria, el que no alcance la justicia por sus propias obras, deberá pagar con su propia vida. Ahora, y si yo estoy seguro que yo no tengo la justicia necesaria para salvarme por mis propias obras, ¿qué hago? Si yo estoy convencido de lo que he hecho, yo me conozco y digo, yo creo que mis obras no van a alcanzar la justicia delante de Dios. Bueno, entonces para ti hay una opción. Esta opción es creer que el rey prometido murió en tu lugar. Escucha la de Pablo en Romanos capítulo 3. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son
declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Si tú estás seguro, como yo, que tus obras no van a alcanzar la justicia delante de Dios, nuestra opción es creer que Jesús murió en nuestro lugar, y siendo injustos, Dios nos considera justos al creer en la obra de su Hijo. Entonces Jesús debía de morir, porque Jesús debía morir en lugar del pecador que no reúne la justicia necesaria para salvarse del castigo de sus pecados. La muerte de Jesús es un requisito, era necesaria y estaba escrita. El rey que había sido prometido era un rey que iba a morir, porque nuestra salvación es fruto del rey que murió. Ahora, la otra característica y última que Jesús dice en el versículo 31, dice Jesús que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, debía ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, pero también dice, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. La muerte del Hijo, en la muerte del Hijo, el Padre es vindicado. Es decir, la reputación del Padre queda intacta, pues Dios castiga el pecado del pecador. Ahora nadie puede acusar a Dios de ser injusto por perdonar los pecados de los que creen en Cristo, porque Cristo llevó el castigo de los que creen en Él. El castigo de mis pecados los llevó Cristo en la cruz. Pero en la resurrección del Hijo, el Hijo ahora es vindicado. Es decir, su vida y su enseñanza son confirmadas por el Padre. En la resurrección de Jesús, Dios dio testimonio a favor de su Hijo. En la cruz, el Padre es vindicado por la obra de Cristo, pero en la resurrección, Cristo es vindicado por la obra del Padre. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 que la buena noticia se trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Cuando Jesús resucitó, el Padre dijo amén al sacrificio de Cristo. Por la resurrección de Jesús, ahora nosotros sabemos que todo lo que Jesús enseñó fue verdad. Nosotros sabemos por la resurrección de Jesús que solamente Jesús es el camino al Padre. Por la resurrección de Jesús nosotros sabemos que Jesús es el buen pastor. Es gracias a la resurrección que sabemos que todas sus promesas eran verdad. Es por la resurrección de Jesús que sabemos que todas sus advertencias también son verdad. Todas las promesas de Jesús son verdad porque Él resucitó de los muertos. Entonces nuestra salvación es fruto del Rey que también resucitó. Pues Pablo aquí en Romanos capítulo 1, el Evangelio se trata de la persona y de la obra de Cristo. Por lo tanto, omitir detalles de su persona, omitir detalles de su obra, es mutilar el mensaje del Evangelio.
El evangelio es una buena noticia porque su mensaje se centra en Jesús, en el rey que era prometido y que vino, en el Mesías de Israel, el Mesías que vino a este mundo, el rey que sufrió, el rey que fue rechazado, el rey que murió y el rey que al tercer día resucitó. Pero sabemos que Satanás también es muy astuto. Y él sabe que si nos muestra una religión que resulte aberrante, una religión que nos asuste, pues seguramente nadie le iba a creer. Así que su estrategia desde el inicio siempre ha sido copiar la obra de Dios y hacerle modificaciones, hacerle algunas diferencias sutiles para apartarnos del verdadero mensaje. Y aquí vemos cómo el evangelio es interpretado por el mundo. Acompáñame al versículo 32. Dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Estoy en la parte del evangelio según el mundo. Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprender. La palabra que el evangelista aquí utiliza para traducir la palabra, que la mayoría de las versiones traducen como reprender, es la palabra que en el idioma original significa denunciar o expresar intensa desaprobación, mandar o advertir con la implicación de una amenaza. Esta palabra es la que en los otros evangelios se utiliza para cuando Jesús reprende a los espíritus o reprende a los demonios. Es la palabra que se utiliza cuando Jesús reprendió al mar. Bueno, esta misma palabra es la que Marcos dice que es la palabra que Marcos utilizó para describir lo que Pedro le hizo a Jesús. Los reprendió. ¿Tú te imaginas la escena? Jesús está diciendo porque el Mesías tenía que sufrir, tenía que ser rechazado, tenía que morir y iba a resucitar al tercer día. Pedro lo toma y le dice: Señor, no estés hablando eso. Parece que Pedro quiere corregir a Jesús en su mensaje. Pues parece que las intenciones de Pedro, si queremos pensarlo, si queremos pensar bien de Pedro, no eran quizá malintencionadas. Tal vez él buscaba la supervivencia de este movimiento. Tal vez Pedro pensó: bueno, si Jesús sigue hablando así de duro, nadie le va a creer, nadie le va a seguir. Si Jesús sigue hablando de esa manera, quizá esto termine muy rápido, quizá esto termine mal. Tal vez Pedro no quería que Jesús sufriera. Tal vez Pedro no quería que Jesús fuera rechazado. Quizá Pedro no quería que Jesús muriera. Pero Jesús utiliza esta escena para darnos una lección muy valiosa. Observa el versículo 33. Dice: pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Aquí Jesús hace una declaración que es muy fuerte. Jesús dice que el que actúa buscando las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios está haciendo la obra de Satanás. Todo el que no está obrando en favor del reino está haciendo la obra del adversario. Estas verdades que Jesús describe acerca de su persona y de su obra son verdades porque Dios afirma que son verdad. El Cristo que debía de venir fue el Cristo que sufrió, que fue rechazado, que murió y que resucitó. Este es el mensaje del evangelio. Este es el mensaje que
Satanás no quiere que sea conocido, no quiere que el mundo se entere de este mensaje. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Dice el pastor Paul Washer: el diablo alegremente colocaría en las manos de cada hombre y promovería obediencia a todo mandamiento si acaso le diéramos el Evangelio. Pero el Evangelio es la noticia de que Dios es poderoso para salvar a todo el que cree. El Evangelio es acerca de la persona y la obra de Cristo. No podemos agregarle ni quitarle nada. Fue lo que Pablo dijo: yo les entregué lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del Evangelio. No podemos agregarle ni quitarle nada, porque es el mensaje que Dios ha dicho, y lo que Dios dice es verdad. Y cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios es mentira, y toda mentira viene del padre de la mentira. Y no importa si lo dijo el apóstol Pedro, no importa si lo dice un apóstol, no importa si lo dice un profeta, lo dice un pastor o lo dice un predicador, no importa si la afirmación viene de un cantante o viene de un influencer. Si el mensaje contradice la palabra de Dios, no importa si viene de un ángel del cielo. Este es el mensaje del Evangelio: el rey que sufrió, el rey que fue rechazado, el rey que murió y el rey que resucitó. Por último, Jesús nos muestra cómo vivir, o cómo Él espera que vivamos a la luz del mensaje. Observe el versículo 34. Este es el Evangelio según Jesús. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz de Jesús es sinónimo de sufrir. Obedecer a Jesús no es algo natural, no es un camino natural, no es algo normal. Negarse a sí mismo es aceptar que vivimos para la voluntad de otro. El que desee seguir a Jesús no va a tomar el camino fácil, va a tomar el camino difícil, porque en palabras de Jesús, la puerta y la senda que llevan a la perdición son anchas, pero la puerta y la senda que llevan a la vida son angostas y pocos la hallan. No es lo mismo conocer a Jesús que seguir a Jesús. Los primeros discípulos lo tenían claro. Ellos sabían que seguir a Jesús era sinónimo de sufrir. Ahora, esto no significa que nos alegramos debido al sufrimiento. Tampoco que busquemos sufrir para experimentar el gozo. Nosotros nos alegramos en el sufrimiento por el resultado que produce en nuestro carácter. El pastor Timothy Keller dijo que el sufrimiento hace que nos enfoquemos, nos ayuda a enfocarnos en lo que es importante, nos hace recordar lo que realmente es duradero, nos ayuda a realinear las prioridades y a hacer a un lado las distracciones. El sufrimiento prueba nuestra fe. En el sufrimiento es cuando sabemos si realmente creemos lo que decimos que creemos. Es cuando sufrimos, cuando nuestra teología pasa de ser teórica a ser práctica. Muchas personas siguieron a Jesús. En los evangelios muchas personas estaban con Jesús, las multitudes lo seguían cuando Jesús obró milagros, cuando sanó enfermos, cuando hizo cosas extraordinarias. Pero cuando Jesús sufrió, estuvo solo. Muchas personas vieron a Jesús hacer muchos milagros,
pero cuando lo vieron sangrar, cuando lo vieron sufrir, cuando lo vieron colgado en la cruz, cuando lo vieron humillado, desnudo en la cruz, se apartaron de él. Pero hoy muchos cristianos están dispuestos a seguir a Jesús mientras reciban bendiciones de él, pero cuando es tiempo de recibir sufrimiento se apartan. Pero los seguidores del Rey que sufrió van a sufrir juntamente con él. El cristiano sigue a Jesús en el gozo, pero el cristiano también sigue a Jesús en el sufrimiento. El cristiano también es el que experimenta la muerte. Observa el versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Las personas que escucharon estas palabras, ciertamente muchos de ellos literalmente perdieron la vida. Pero hoy en día muchas personas están buscando su propia felicidad, están en busca de la paz, de la estabilidad, de la comodidad, pero a toda costa, sin darse cuenta que están perdiendo su vida en esa búsqueda. Pero Jesús dice que si nos olvidamos de nosotros mismos para encontrarlo a Él, lo vamos a encontrar a Él y nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Por lo tanto, todo el que quiera encontrar felicidad antes que a Dios, no la encontrará. Pero el que quiera encontrar a Dios antes incluso de su propia felicidad, va a encontrar ambas. Va a encontrar la felicidad y se va a encontrar con Dios. El cristiano también es rechazado. Si el Rey fue rechazado, el seguidor del Rey también será rechazado. Dice el versículo 36, ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué es más valioso teniendo la eternidad en la mente? Si alguien fuera capaz de ser dueño de todo el mundo, dice Jesús, a cambio de perder su alma por el resto de la eternidad, este sería un buen trato. ¿Recuerdas al joven rico? Llegó con Jesús diciéndole: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, Jesús le responde: cumple la ley. Él le dijo: la he cumplido. Ah, bueno, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué fue lo que pasó? Se puso triste y no lo siguió. Este joven ciertamente no había ganado todo el mundo, pero sí había ganado muchas cosas, y él prefirió sus muchas cosas antes que seguir a Jesús. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona estar bien con todo el mundo si va a terminar mal con Dios? Pero si estamos bien con Dios, no importa que todo el mundo nos rechace, no importa que quedemos mal con todo el mundo si estamos bien con el Señor. Entonces los seguidores del Rey que fue rechazado serán rechazados, pero porque rechazan al mundo para poder ganar su alma. Por último, el cristiano no va a ser avergonzado. Observa el versículo 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En la teología de Juan, obedecer y amar son sinónimos, de tal suerte que en Juan 14 Jesús dice: si alguien me ama, guardará mi palabra. El que no tiene la más mínima intención de obedecer las palabras de Jesús solamente da evidencia de que no tiene la mínima intención de amar a Jesús. Y el que se avergüence del amor de Dios va a ser avergonzado. Y esta es una terrible advertencia. Pero aquellos que guardan las palabras del Señor no van a ser avergonzados. Esto no significa que para amar a Dios debemos obedecer a Dios primero,
Porque la Biblia dice que si amamos a Dios es porque Dios nos amó primero. Entonces, si tú estás batallando para dejarte a ti mismo, si luchas por tomar tu cruz, si sigues en guerra contigo mismo para buscar primeramente a Dios antes incluso de tus propios deseos, quiero animarte a que resistas. Que el día de tu recompensa está cada vez más cerca. Todo sufrimiento, todo dolor, toda lágrima va a ser recompensada. Todo será recompensado cuando Jesús regrese en la gloria de su Padre. En aquel día escucharemos las palabras del Señor diciendo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ya para concluir, quiero nada más recordarte que Dios es más grande de lo que podamos imaginar. Jesús sufrió para que los que creen en Él no tengan que sufrir el castigo de sus pecados. Jesús fue rechazado para que los que creen en Él no sean rechazados por el Padre. Jesús murió para que los que creen en Él, aunque estén muertos, vivan. Y Jesús resucitó para que los que creen en Él resuciten a una vida nueva con Él. Si tú nunca habías escuchado un mensaje como este, o si quizá tú ya lo habías escuchado antes, pero hoy suena diferente, si hoy suena con una nota más de urgencia, si hoy lo percibes con un sabor diferente, quiero decirte que no rechaces la voz del buen pastor que te está llamando. No rechaces el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el mensaje acerca de Jesús. Es el mensaje acerca de su vida, de su muerte y de su resurrección. El Evangelio es la buena noticia de que Dios es poderoso para salvarte si crees que Cristo murió por tus pecados. Ahora, si tú eres creyente, si tú ya has creído en Cristo y hoy te encuentras un poco alejado, o si al leer la lista de las cosas que Jesús espera de sus discípulos, te sientes que tu vida no encaja con esta descripción, quiero decirte que la gracia de Dios es más grande que cualquier error. La gracia de Dios es más grande que cualquier caída. Y hoy puede ser el día que te pongas a cuentas con Dios. Hoy es el día para que te acerques de nuevo al Señor, porque los que están en Cristo son limpiados de sus pecados por la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y en esto es que Dios demuestra su amor para con nosotros, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el mensaje del Evangelio, el mensaje del Rey que sufrió, el mensaje del Rey que fue rechazado, el mensaje del Rey que murió y del Rey que resucitó al tercer día. El Rey de Reyes y Señor de Señores entregó su vida por sus ovejas. Este es el Evangelio, y es el Evangelio para la gloria de Dios. Damos gloria a Dios por su sabiduría. Damos gloria a Dios por su amor para con nosotros.